La Cosa, año 1982, dirección John Carpenter. En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio que, según todos los indicios, ha permanecido enterrado en la nieve durante más de 100.000 años. Al descongelarse, experimenta una metamorfosis sorprendente. Carpenter es reconocido como uno de los directores más portentosos del género, con míticas obras como Asalto a la comisaría del Distrito 13, del año 1976, Halloween, del año 1978, La Niebla, de 1980, que por cierto la tenéis reseñada también en el canal, que fue uno de mis primeros vídeos, o Rescate en Nueva York, del año 1981. Pero el abordaje para la realización de La Cosa no fue de color de rosa, y para conocer bien cómo surgió el proyecto tenemos que retroceder hasta el año 1975, cuando Stuart Cohen movió ficha para sentar los cimientos de la futura película, mientras que la Universal acababa de firmar un contrato de colaboración con una empresa recién creada por David Foster, y la Mayor necesitaba un libreto con el que pudieran comenzar a trabajar. Cohen había quedado fascinado con aquel cuento que había leído siendo niño, al igual que Carpenter. Ambos habían coincidido en la Universidad Estatal de California, en cuya cafetería habían charlado largo y tendido sobre el relato en el que luego se basaría la película, escrito por John W. Campbell, publicado en agosto de 1938. El cuento estaba libre de derechos de autor, así que Cohen recomendó su compra a la Universal, que ésta a su vez aprovechó la oportunidad y también compró la versión cinematográfica de House, El enigma de otro mundo, que también la tenéis reseñada aquí en el canal, que por aquel entonces era propiedad del productor de televisión Wilbur Stark. Cohen enseguida propuso a Carpenter para dirigir la película, pero la Universal opinaba que apenas tenía experiencia para dirigir semejante proyecto, ya que aún ni siquiera se había estrenado en cines la noche de Halloween. Así que, con el no de la productora y pese a su malestar por no poder contar con su buen amigo, comenzó la búsqueda de otros realizadores como William Friedkin e incluso Toby Hooper, pero al mostrarles el primer borrador del guión rechazaron la oferta, ya que no les convencía la idea. Así que Universal, al ver que los directores huían del proyecto espantados, pensaron que tenían que darle un buen lavado de cara al guión. Necesitaban algo que estuviese a la altura para así poder captar a un buen equipo y que de esta forma entrase por los ojos de un director. El guión pasó por diversas manos, como las del dramaturgo David Weiss o las de William F. Nolan. El éxito de Alien, el octavo pasajero, hizo ver a los directivos de Universal que tenían un buen proyecto entre sus manos, y al final, dada la persistencia de Carpenter por formar parte del proyecto, decidieron contratarlo. Y así se reemprendió la búsqueda del guionista, que debía de acabar de dar forma a la idea inicial. El guión seguía siendo rechazado por diversos guionistas de renombre, tampoco les convencía, al ser este un guión del género de terror. Pero finalmente Stuart Cohen convenció al hijo de Burt Lancaster, Bill Lancaster, para que reescribiera el guión. Si bien hay que decir que cuando leyó el relato en el que se basaba el borrador, no le convenció demasiado la idea, pero sí mostró interés en hacerle la reescritura y poder colaborar en un thriller donde la alienígena no fuese en realidad el principal elemento de tensión, pero sí la problemática psicológica surgida entre los seres humanos. Con esta película, Carpenter es cuando mostró una verdadera lección de cómo hacer cine fantástico, y pese a sus futuros altibajos que lo llevarían a convertirse en un simple realizador de serie B, eternamente se le recordará como un maestro. Este es el film culmen de su trayectoria. John Carpenter ha manifestado en abundantes ocasiones que es un entusiasta de Howard Hawks, y eso se puede ver ya que en su primera película Halloween hay unos fragmentos del enigma de otro mundo, y así 4 años más tarde homenajearía a Christian Nyby con este remake.
un remake superior al Enigma de Otro Mundo. Si bien es clara deudora de Alien, se reafirma a sí misma como una producción con personalidad propia. Es una especie de Los 10 negritos con un extraterrestre metamórfico y, por si fuera poco, bajo cero. El comienzo resulta efectivo, gracias a la punzante banda sonora del maestro Ennio Morricone. La ausencia de diálogos y el predominio del resplandeciente paisaje blanco polar, la situación que se desarrolla, ese perro que intenta zafarse de los disparos que le hacen desde un helicóptero, deja confundido al espectador, que demorará en intuir el porqué de tal conducta. Sobre Ennio Morricone, mencionar que en un principio, al mostrarle algunas imágenes que ya tenían filmadas, rechazó por completo formar parte del equipo, y a Carpenter no le dejaban componer para la película, ya que consideraban que para el calibre de dicha producción y su gran presupuesto, su música era demasiado nihilista, así que Carpenter comprendió que no se le requiriese para la tarea. Varios artistas fueron considerados antes de la contratación de Ennio Morricone, ya que este se encontraba en una situación de estrés debido a que tenía que componer a la vez para diversas películas, pero Carpenter le rogó su colaboración y la productora le ofreció $40.000 como honorarios, y al final, a regañadientes, aceptó el trabajo. Aunque Carpenter no iba a escribir la partitura, sí que exigió que la música de Morricone tuviese su estilo, cosa que el maestro italiano cumplió e hizo entrega de unas cintas que mantenían el talante de Carpenter, aunque los arreglos orquestales y el barroquismo de los cortes electrónicos obligaron a que el director y Alan Howard tuvieran que aportar también una buena cantidad de sonidos ambientales elaborados con sus máquinas. Los engranajes del suspense son sencillamente sobresalientes. La crispación, el histerismo, la incertidumbre se perciben en el gélido entorno, y no es tan solo la intimidación que produce la alienígena, sino que también a esto hay que incluir el desapacible clima y el progresivo recelo entre sus personajes. Cualquiera de ellos puede ser el mortífero alienígena, que en cualquier momento puede revelarse, mostrando su verdadera y horripilante naturaleza, convirtiéndose en cualquier organismo vivo con el que tenga contacto. Los personajes están bien construidos, reforzados por unas interpretaciones más que aceptables, básicamente por la de su protagonista, el viril MacCready, que está interpretado por Kurt Russell, actor fetiche de Carpenter. El director logra crear una atmósfera rígida, opresiva y angustiosa, con una estructura atrayente y ágil. La cinta indaga en la soledad, en el pesimismo, en la desconfianza, ante unas circunstancias que el ser humano no puede dominar o que se alejan de su percepción, donde poco a poco la angustia de los protagonistas y por tanto la del espectador va en aumento, hasta llegar a la paranoia y a la desconfianza entre los miembros del grupo. Las discusiones internas para identificar a la cosa establecen incertidumbre en la dinámica del metraje, que va más allá del encadenamiento de sucesos sobrecogedores. Además del magnífico uso del misterio, el predominio de la blanquecina fotografía, ese Ártico devastado, desafiante, esas panorámicas cuando descubren la nave espacial, que son de un paisaje insólito para el género, que contrastan cuando comienzan las agresiones violentas, teñidas de tonos rojizos viscerales de una antología gore. No es una película de terror sugerido, sino que expone claramente las aberrantes y alucinantes formas de la cosa, en sus sangrientos y fulgurantes aperitivos humanos. Sus efectos especiales ya forman parte en los anales del cine de horror, cortesía de la fantástica labor de los animatronic y el talante de Rob Bottin, creador de los efectos especiales de Robocop de 1987 o La niebla de 1980, Aullidos de 1981, Desafío total de 1990, Miedo y asco en Las Vegas de 1998, y es el artífice del mejor maquillaje jamás creado, de Tim Curry como Lord of Darkness en la película Legend de 1985. Aunque la película está basada en el relato de John W. Campbell, es cierto que se asemeja bastante a En las montañas de la locura,
de H.P. Lovecraft. Es una descripción del primer tramo de su relato, la parte en la que el primer campamento es masacrado por esa aberración cósmica. Y precisamente eso es lo que más me fascina de la cosa, es esa capacidad de llevar la atmósfera lovecraftiana a la pantalla grande, la inquietud, lo repugnante y el terror frente a lo desconocido, a lo arcaico. Cuando lo inviable se vuelve real, el cerebro humano difícilmente puede sustentar la sensatez dentro de la pesadilla. Además de la historia, la ambientación, las interpretaciones y los efectos especiales, el resto de apartados son realmente superiores a la media, como su banda sonora, como ya he dicho, compuesta por Ennio Morricone. Este título fue injustamente nominado en su época a los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o los anti-Oscar Razzie. En el momento de su estreno, el film fue un auténtico fracaso de taquilla. Tanto la crítica especializada como la de público la menospreciaron con una crueldad exagerada, quizás por el más que parecido con la película de Alien, el octavo pasajero, o tal vez por la coincidencia con el estreno de E.T. de Spielberg, y este ensombreció la obra de Carpenter. La cuestión fue mucho peor que el simple batacazo que se dio en taquilla, ya que anteriormente John Carpenter se había ganado un merecido renombre como realizador, gracias especialmente a 3 de sus películas, Halloween, La Niebla y 1997 Rescate en Nueva York, y ante todo obtuvo fama de director fiable y muy económico. La compañía Universal se precipitó en firmar un contrato con él para realizar 3 proyectos, pero tras el fracaso en taquilla de la cosa, rompió el acuerdo. Añadir como nota curiosa, la película cuenta con un videojuego desarrollado en el año 2002 por la empresa Computer Artworks para las videoconsolas Xbox y PlayStation 2 y también para PC, aunque también se había planteado la idea de lanzar el videojuego para las versiones de Game Boy y Game Boy Advance y GameCube, pero finalmente se cancelaron. El juego pertenece al género de disparos en tercera persona, con toques de supervivencia y terror. Es una secuela directa a la película de Carpenter, que este incluso interpreta a uno de los personajes en un pequeño cameo no acreditado. La cinta no tiene inconvenientes y desventajas que nombrar, ya que desde el comienzo atrapa al público con su argumento, el cual permanecerá complacido una vez finalice, al ver que siguen quedando interrogantes sin contestar, porque lo que hace que este film sea excelente es que una vez concluido, continúes cuestionándote cosas. Concluyendo, una película con secuencias espeluznantes e inolvidables, como por ejemplo la del test de sangre, que ya forman parte del cine de terror de los años 80. Una cinta para disfrutar a solas en una fría noche de invierno y tan solo con la iluminación de la pantalla. Y nada más, amigo, y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante. Ahora vamos a jugar a un juego. Te vas a suscribir al canal Serie B Terror Sci-Fi. Tu vida depende de ello. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.